Ok, bienvenidos a un video más. En este video vamos a explicar acerca de los turtle subs, ¿sí? Y también acerca de los movimientos en falso que se generan dentro de las posiciones en el mercado para que puedan identificar cómo sé yo si tengo un patrón de cambio de estructura, un patrón de quiebre, etcétera, porque muchas veces se preguntan, aquí tengo un bloque, ¿cómo sé si va a respetar el bloque? ¿Cómo sé que no lo va a quebrar? Etcétera. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a ver estructura para poder entender bien este capítulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un alto, tenemos un bajo, algo que ya conocemos de estructura simple para todos, tenemos la formación de un nuevo máximo. Recuerden que en algunas ocasiones el precio puede quebrar un máximo y también al mismo tiempo volver y quebrar este mínimo, formando así el breaker que ya conocemos como la neutralización, donde el precio neutraliza por encima y por debajo, ¿sí? Entonces, recuerden que estos movimientos, para que sea de alta probabilidad, tienen que estar dentro de las aperturas mencionadas. Si no tienen conocimiento de esto, vayan a buscar nuestro video sobre las Kilson y las Open y podrán entender esto más fácil. Entonces recuerden que por encima de un máximo hay personas, operadores que están comprando con sus stops por acá debajo, hay personas que entran un poco más preciso con sus stops por debajo, pero en este movimiento va a ser erradicado tanto el comprador como el vendedor. El punto es que el precio va a hacer un movimiento hacia abajo y va a neutralizar ese mínimo, y una vez que neutraliza viene el movimiento verdadero hacia arriba. Tal vez les ha pasado a muchos esto, inclusive hay personas que entran a comprar dentro de este máximo y también personas con sell stops por debajo de estos mínimos, ¿sí? Entonces, muy pocas veces, ¿sí?, van a tener un bullish order block situado en la parte de acá, donde si hay un bullish, esto es una forma fácil de operar el break, pero ahora vamos a agregar una herramienta que ya todos conocemos como los retrocesos de Fibonacci, ¿sí?, el cual aquí consiste en lo siguiente. Yo tengo que marcar un Fibo del inicio de este impulso hacia el final de este impulso, ¿sí? Entonces, cuando el precio forma el nuevo máximo, tiene que retroceder nuevamente. Y si respeta el nivel 1.27, ojo, recuerden que esto vamos a hacer cuando no tengamos un bloque situado en la parte de acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando respeta el 1.27, lo que se hace es entrar simplemente en el rechazo, colocando el stop por debajo del 1.618 y el objetivo tiende a ser por lo general el menos 0.618, o sea, el objetivo directo suele ser este de aquí, pero para ser más conservadores, cuando estás llegando al nivel 0 tienen que ir subiendo su stop, porque recuerden que si llevan toda esta subida y pues se lo regresa, o al menos descargar la mitad del parcial, ¿sí?, y dejarlo correr hasta acá, porque no sirve que tomen todo esto y se les dé la vuelta el precio nuevamente. Muy pocas veces, si este impulso es muy corto, va a tender a tocar el menos 1.618. Si eso llega a pasar, habría que esperar un rechazo de este nivel para colocar el stop loss unos 10 puntos por debajo de este nivel. Entonces, esto por lo general puede darse dentro de las aperturas, ¿sí?, de un mismo día. Entonces, cuando esto sucede, simplemente es sencillo para buscar una posición de compra. Ahora, una vez entendido esto, vamos a visualizar esto en un objetivo en tiempo real. Esto es libra esterlina, dólar. Y como pueden ver, acá tenemos un bearish order block que se formó dentro de la Kilson de Londres. Fíjense los nuevos mínimos, mínimo, máximo, mínimo, ¿no es cierto? Continuación de estructura. Vendedores por debajo, sus stop loss por encima, otros esperando el retroceso aquí, entrando a vender con sus stops hasta acá arriba probablemente, pero al momento de que el precio pues ya todos bajan en B. Y fíjense cómo viene la Kilson, bueno, no la Kilson, el Open de Nueva York, perdón, el Open de Londres, finalizando, y deja este máximo, donde el precio vuelve a caer otra vez, ¿sí? Entonces, recuerden que si no quieren ir marcando higher, low, etcétera, ir abreviando, o no quieren marcar cosas, pueden usar la herramienta del resaltador que tenemos aquí para ir marcando estructura. Entonces, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿no es cierto? Y después tenemos un nuevo mínimo. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Si se fijan, nunca llegó al bearish order block. Entonces, muchos tal vez hubieran estado pendientes de la apertura que llegue, o tal vez con órdenes al límite, etcétera. Recuerden que las órdenes programadas no las usamos porque es mejor estar pendiente en la apertura, porque en algunos casos no llega al bloque o simplemente toca el principio del bloque y se va. Entonces, si nosotros aplicamos esto que aprendimos ahorita del máximo al mínimo, fíjense cómo el precio viene al nivel 1.27, ¿sí? Entonces, cuando está tocando,
simplemente se ejecuta vender. Muchas veces es mejor buscar un rechazo, algún patrón, por ejemplo, velas de rechazo que estén por aquí, y el stop puede ir por encima del nivel 1.27. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, fíjense, ¿qué sucedió? Bajó al nivel 0.27, se dio la vuelta, después continuó cayendo, y por ejemplo un objetivo de swing puede ser en todo caso el 1.618, pero si nosotros vamos por ejemplo acá, pueden fijarse al 0.0, siempre es bueno descargar la mitad del parcial o en su totalidad 70% de la orden, y después pues bueno, si agarramos esto y queremos agarrar el siguiente movimiento, podemos irnos directo hasta el menos 1.27, que tiende a ser el siguiente objetivo, ¿sí? Entonces esto es súper sencillo porque de esa forma podemos anticiparnos a los patrones de quiebre de estructura. Ahora vamos a ver, por ejemplo, dentro del euro dólar para que vean cómo funciona. Esto de aquí es euro dólar, ¿sí? Vamos a ir a un time frame de 30 minutos. Listo. Entonces quiero que visualicen lo siguiente. Fíjense acá. Aquí tenemos un bullish order block en la parte de aquí, donde nosotros vemos como el precio quiebra el mínimo anterior, ¿no es cierto? Forma este mínimo, sube, quiebra el mínimo y vuelve a subir. Entonces, por ejemplo, aquí en algunas ocasiones, como dije, vamos a tener la suerte de tener un bloque. Entonces va a ser el primer movimiento que vimos hace rato, donde el precio sube, baja, vuelve a subir, baja, topa el bloque y después se va hacia arriba, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de la apertura de la Kilson de Londres, si nosotros marcamos el FIBO, por ejemplo, de este punto a este punto, tenemos el 1.27, el cual es rechazado. Pero cuando hay bloque, aquí se entra de una forma distinta. Tiene que entrarse cuando el precio está entrando en ese punto o al cierre de la vela negra, ¿sí? Y el stop loss colocado por debajo del nivel como mencionamos o por debajo del bloque. Y fíjense cómo el precio sube hasta, por ejemplo, el nivel 0.27. Si en este caso nos llegó al 0.61, por eso cuando estás llegando al 0.27 o al 0.0 hay que descargar más del 70% del parcial para poder tomar un corto. Entonces, si nosotros vemos el stop, que simplemente serían 3.6 puntos para el beneficio, que en todo caso serían acá 25, esto sería una relación de 1.7. Basta el 1% para hacer el 7% en un día, 2% para sacar el 14% en un día. Y cuando tomamos un trade de alta probabilidad, lo que nosotros hacemos es simplemente volver al siguiente día. Así es como días a días vamos sumando porcentajes entre un 2, un 3, un 10% diario. Ahora, muchos también podrían marcar el FIBO de aquí hasta acá y ver que rechazó el optimal entry trade, pero recuerden que el FIBO siempre lo tomamos de inicio a fin de un impulso. Entonces, si hacen esto, muchas veces no les va a resultar. Ahora, esto que es euro dólar, vamos a explicar una entrada dentro del US 30 que tomamos esta mañana en vivo con nuestros estudiantes, el cual entramos a vender exactamente aquí. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vino la apertura y miren cómo en la apertura en esta parte de aquí, el máximo, por ejemplo, ese máximo de la vela de apertura, si tienen conocimiento sobre el Dow Jones, ya saben que la primera vela busca manipular a las 9:30 dentro de C+4. Entonces, si marco un FIBO de aquí hasta acá, podemos ver cómo el precio toca el nivel 1.27, o sea, rechaza el nivel 1.27 con la mecha, ¿no es cierto? Y fíjense aquí, termina rompiendo y después del precio se va hacia abajo, donde el primer parcial, por ejemplo, el menos 0.61, o hacia abajo, por ejemplo, en el Take Profit 2. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en este caso, que sucede? Quiebra estructura, compradores en este punto, pero si nosotros entendemos bien el análisis, por ejemplo, podemos ver dos equal lows, un bullish order block diario, ¿sí? Y zonas de liquidez, pues ya sabemos que los mínimos iguales, como el Candyland, ¿sí? O los equal lows, equal highs, son zonas donde el precio va a reventar. Entonces era muy sencillo. Dos equal lows, bloque de órdenes diarios, objetivos directos, ¿sí? Dentro de H4 tenemos simplemente una caída previa. Y por ejemplo, esto era tan sencillo como entrar en M15 y aplicar simplemente un concepto de un breaker, donde el precio baja, ¿no es cierto? Que ya conocemos todos,
porque básicamente aquí hay una doble manipulación. Tiene el máximo, correcto, hasta ahí estamos todo bien. Y fíjense cómo el precio baja, neutraliza el mínimo. Después, ¿qué pasa? Viene, neutraliza el máximo. Y después se da el movimiento correcto. Pero en este movimiento, ¿qué hizo? Líquido compradores y también líquido vendedores. Por lo tanto, muchos se frustran. ¿Por qué? Porque dicen, ¿por qué el mercado me saca comprando? ¿Por qué me saca vendiendo? Y tratan de perseguir el precio, pero en realidad no entienden lo que está pasando. Entonces, si uso el FIBO de este punto a este punto, podemos ver cómo rechazó el 1.27 y prácticamente se fue hacia abajo en un objetivo. Como el índice es volátil, pues hablamos de que en este caso estos niveles sí van a quedar cortos, porque nuestro objetivo fue prácticamente en el 50% del bullish diario que está aquí, que fue prácticamente un objetivo de 300 puntos, pero teniendo, por ejemplo, la entrada la ejecutamos prácticamente en la parte de acá, teniendo un stop de 100 puntos para un beneficio de 300 puntos. ¿Sí? También se puede haber hecho la entrada acá, pero estuvimos esperando el rechazo y bueno, terminamos tomando aquí, etcétera, pero fíjense cómo el concepto funciona muy bien. Entonces esto tienen que aplicarlo para que puedan mejorar sus operaciones. Ahora, a esto mismo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo dentro del petróleo. Esto es petróleo crudo, como muchos lo conocemos dentro de H4. Y fíjense, por ejemplo, los quiebres de estructura que tenemos dentro de toda esta estructura. Tenemos muchos BMS o Break Market Structure, Break of Structure, como ustedes lo quieran llamar. Hay diferentes formas de que lo dicen. Entonces tenemos quiebre de estructura, retroceso, quiebres de estructura, fíjense, y a la final con este movimiento, fíjense, el precio no había casado, por ejemplo, estos quedado pendientes, pero ¿qué sucedió acá? Al quebrar estos dos mínimos, si ustedes recuerdan los patrones de Market Shift con Stop Hand que yo había enseñado para ver reversal dentro de las temporalidades altas, fíjense cómo el precio quiebra el mínimo, vuelve, ¿no es cierto? Quiebra mínimos, vuelve, etcétera. Pero dentro de H4 sucede algo. Fíjense cómo regresan a este punto, vuelve a caer, vuelve a subir, vuelve a caer. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si marco un FIBO de aquí hasta acá? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso no llegó al 1.27. ¿Sí? O sea, se quedó corto de haber llegado al 1.27. Estuvo muy cerca, pero no llegó. ¿Ya? Pero si nosotros nos vamos a diario, por ejemplo, fíjense cómo en diario, ¿qué hizo el precio? Vino el bearish order block formando el market shift con stop hand. 50%, liquidez de los mínimos, el movimiento que ya conocemos, y viene el precio a caer. Pero, por ejemplo, en este punto, el que ustedes están viendo aquí, quiero que se fijen en lo siguiente. Voy a marcar del inicio al fin. Y nuevamente tenemos del 1.27 aquí. Fíjense cómo rechaza. Y después viene a subir. Entonces, ¿por qué va esto? Porque cuando forma el market shift con el stop hand, muchos, por ejemplo, miran esto, ¿sí? Y ven el siguiente movimiento hacia arriba, hacia el alza, ¿no es cierto? Y después, ¿qué sucede? El precio viene, erradica el mínimo, correcto. Y después, ¿cuál es el punto? Si vamos a usar mitigación, pues ya saben que es de forma distinta la mitigación. Tenemos del bloque y nosotros esperamos a que el precio venga al bloque de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros vamos a esperar una venta, pero ¿por qué no tomar este movimiento que va a ser una compra? Entonces, si nosotros usamos esto correcto dentro del 1.27, ¿ya? Tomar esta compra, cuando el precio esté llegando al 50% de esta venta, si no se da esa compra, va a seguir produciendo ganancia a largo plazo. Pero en realidad el punto es que tienen que aprender a diferenciar dentro de un breaker la manipulación doble y aprender a diferenciar dentro de un market shift con stop hand. ¿Por qué? Porque con el market shift con stop hand no tiene que haber bloque situado cuando el precio neutraliza mínimo o dos mínimos o el mínimo de acá. Tiene que ser un quiebre de estructura previo sin bloque acá abajo para que esto suceda. Sí, pero igualmente, así haya bloque o no haya bloque, con este punto van a poder tomar este movimiento. Sí, y este movimiento originalmente suele darse dentro de la kill zone de Nueva York. Y cuando el precio viene acá, simplemente pues sí cumple. Ahora van a poder tomar otro trade en relación de riesgo-beneficio directo. El primer objetivo es este mínimo. Entonces aquí se descarga el 70% del parcial y el objetivo a swing, si es que llega a dar, va a ser el 2.618 hacia abajo. Pero si es que hablamos de que este movimiento, por ejemplo, se dio en macro de H4 para arriba,
esta caída va a durar varias semanas, ¿sí? Pero si el movimiento, por ejemplo, se da en micro, como M15 o M30, este movimiento va a ser corto. Por lo tanto, no van a perseguir el precio a largo plazo, sino que este movimiento va a ser corto y puede durar simplemente un día entero y va a ser una cantidad corta de pips lo que realmente se va a tomar. Ahora vamos a ver un ejemplo dentro del oro. Listo, entonces fíjense, esto es oro, ¿sí? Y miren lo que sucede, tenemos un break market de estructura en la parte de acá, pero tenemos continuación de estructura, quiebre del mínimo, retail traders vendiendo en el quiebre, stop loss por encima, viene, fíjense, marcamos el FIBO, miren cómo en este punto, por ejemplo, en el inicio de este impulso, el precio aquí tocó el 1.27 rechazándolo. ¿Y qué sucedió? Después cayó hasta donde? Hasta incluso el swing que fue el TP2 que es del menos 0.618 que suelo mencionar que es el punto de salida. Pero ya descargando el 70% del parcial en el 0.0. Entonces fíjense cómo rechaza, ¿no es cierto? Rechaza, vuelve, lo quiebra. Y por ejemplo acá tenemos confluencia de un bearish order block dentro de una hora. Que es este rejected order block que está situado acá. Recuerden que el rejected se forma a partir de un bearish, es decir, que si acá se forma un bearish, pero después tenemos el doji que colocamos como rejected, este rejected es válido siempre y cuando el bearish anterior, o sea, se haya formado un bearish, o sea, otro bloque antes de esto. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Tiene que formarse un bearish order block y después de esta vela. Entonces esta vela va a ser el bloque que se va a tomar y ya no se va a tomar el bearish que estaba al inicio de acá. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el precio vuelve, respeta el nivel y nuevamente vuelve a descender hacia abajo, creando un quiebre de estructura o un break market de structure. ¿Sí? Muy sencillo, quiebra el máximo, pero también quiebra por debajo, quiebra por encima y después da el movimiento que tiene que venir. ¿Sí? Si revisamos el día de hoy el oro, por ejemplo, en una temporada de M30, si en este caso, por ejemplo, yo marcaba el FIBO de todo este movimiento, por ejemplo, fíjense cómo llegó al menos 1.618, formando dos equal highs en la parte de acá, ¿sí? Entonces, por eso mencionaba que en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este bloque. Entonces, esto de aquí es una ruptura de bloque con estructura, por lo tanto ya sabemos que esto es una mitigación. Si recordamos los patrones de Market Shift con Stop Hunt, ya sabemos que a veces no siempre mitiga y a veces se va de largo hacia arriba. Por eso hay que aprender a reconocer cuando el movimiento ya se dio y cuando se está dando, porque muchas veces queremos tomar el movimiento cuando ya se dio y por eso se va en contra y no sucede lo que realmente nosotros estábamos esperando. ¿Sí? Y bueno, en este caso, por ejemplo, del oro, así como vimos el ejemplo de acá, por ejemplo, vamos a ver otra entrada que se dio acá. Fíjense, de inicio a fin, 1.27 rechazado, pero si nosotros vamos a H1, para que vean todos, es muy sencillo porque se produjo un market shift con stop hand. Quiebre de estructura, nuevo mínimo, ¿sí? Bloque bullish, que sería un rejected. Ya sabemos que el rejected se forma a partir del bullish. Bullish aquí, doji acá, por lo tanto el rejected, recuerden que se toma la mecha, 50%. Y bueno, idealmente dijimos que no tiene que haber un bloque, pero en algunos casos, muy pocos, sí suele darse. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos nuevamente que tenemos un bearish situado aquí, tenemos quiebre de estructura. Si marcamos del FIBO, podemos ver el rechazo del optimal entry trade dentro de la kill zone de Asia, que es de 7 pm a 10 pm, hora UTC-4. Y después, por ejemplo, vemos cómo inicia el patrón de cambio de estructura. Va cayendo, mínimo más bajo que el anterior, máximo descendente, y viene la apertura. ¿Liquida qué? Liquida mínimo, liquida máximo, erradica todos dentro de la apertura, porque este movimiento acá se dentro del kill zone de Nueva York, de 7 a 9 UTC-4, y usando el FIBO, pues que ya sabemos ahora, tenemos la entrada hacia abajo. ¿Sí? Espero que esto les pueda ayudar para sus futuras operaciones, y recuerden que a las personas que trabajan con Multibank FX dentro de nuestro grupo, pueden tener un descuento de más del 70% de nuestro curso, ¿sí? El cual tiene un entrenamiento de 6 meses. ¿Sí?
Y la ventaja de operar con nosotros en Multibank es que en las mañanas operamos en vivo con nuestros estudiantes.